Buenas tardes con todos. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia técnica Evaluación de la condición y predicción de fallas en conductores eléctricos. Estará a cargo del ingeniero Alonso Javier Butrón López, quien es ingeniero electricista con más de 7 años de experiencia en equipos de localización y diagnóstico de cables. Cuenta con formación especializada realizada por la empresa BAU y actualmente es gerente para Latinoamérica para esta compañía. Les recuerdo también que por favor a los ingenieros que deseen obtener el certificado del evento y las presentaciones de la conferencia, registrarse en el link que está en el chat del evento. Sí, a continuación doy el pase al ingeniero Alonso Butrón para que pueda iniciar la conferencia. Ingeniero, buenas tardes. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación. Buenas tardes con todos. Gracias al capítulo de Ingeniería Eléctrica, Colegio de Ingenieros del Perú, a Procetrade por la oportunidad de presentar esta presentación respecto a las tecnologías que tenemos hoy en día para saber la condición en la cual se encuentran nuestros cables. Y también vamos a ver un tema muy interesante respecto a un nuevo software de gestión de activos destinado solamente para cables, la cual le va a permitir a ustedes dar otra nueva dimensión respecto al diagnóstico de cables que últimamente se está teniendo muchas solicitudes por equipos, por saber realmente cómo está la condición de este activo. Entonces, agradezco de nuevo a todos ustedes por su tiempo y podemos empezar inmediatamente. Entonces, vamos a empezar un poco sabiendo principalmente cuál es la responsabilidad de una persona encargada, por ejemplo, de una red subterránea, ¿no? Lo principal es garantizar la seguridad del suministro. Y la única forma de garantizar la seguridad del suministro es haciendo el diagnóstico de cables, ¿no? Este diagnóstico de cable nos va a ayudar a nosotros a sacar parámetros de salud y tomar las medidas necesarias para de repente hacer una sustitución de una terminación, de repente hacer una sustitución de un empalme, o de repente hacer un reemplazo de un cable por completo. Normalmente, ¿qué es lo que se encuentra en los encargados que tienen a su labor el tema de redes subterráneas? Primero, presión por los costos de mantenimiento, límites de presupuesto. Los presupuestos cada vez son más reducidos y peor con esta situación que estamos viviendo actualmente. La capacidad de personal, cada vez las empresas eléctricas tienen menos personal y ahora están mucho con el tema de tercerización, con contratistas. Y también tenemos un tema nuevo, ¿no? Que es la transición energética, ¿no? Tenemos nuevos escenarios de carga, suministros de energía descentralizados, hogares inteligentes que van a ser parte de un futuro prontamente en nuestras redes subterráneas. Pero ¿qué debemos garantizar nosotros? Siempre una alta seguridad del suministro, ¿no? Por si no tenemos problemas de penalidades y compensaciones. Las redes cada vez son más antiguas y complejas. Esto principalmente en ciudades grandes, ¿no? Como en este caso en Perú, como Lima, que tenemos mucha red subterránea con aislamiento de papel inmerso en aceite, tenemos aislamiento de XLP, tenemos cables mixtos. Entonces cada vez se hace más difícil tener indicadores con este tipo de redes, incluso de diferentes secciones, diferentes materiales. ¿Y qué debemos hacer principalmente, no? Si es que no tenemos una red subterránea sin ningún tipo de diagnóstico, si no tenemos ningún indicador del estado de los cables durante años, ¿no? O de repente solamente hemos hecho medición de resistencia de aislamiento con un megómetro. Entonces, lo primero que debemos hacer, si es que si somos responsables de una red subterránea, debemos analizar primero cuál es la situación actual de nuestras redes, qué tipo de fallas estamos teniendo comúnmente en nuestro sistema. De acuerdo a eso, nosotros podemos pensar en implementar planes a corto, mediano o largo plazo con diferentes tecnologías, ¿no? Después de tener ya identificado qué tipo de fallas tenemos y más o menos ver qué tipo de plan vamos a plantear,
necesitamos empezar a implementar estas tecnologías dentro de nuestros labores y desarrollar ciertas tareas que nos van a permitir tener información, tener indicadores de salud de cómo están nuestros cables. Estos indicadores definitivamente es información que debe ser procesada mediante herramientas de gestión, o también lo que hacemos muchos es siguiendo ciertos estándares y darnos ciertos lineamientos para nosotros saber cuál es la condición del activo. Si es que ya tenemos implementado algún tipo de labor de diagnóstico, definitivamente siempre es bueno mejorar las prácticas. Ustedes saben que los estándares siempre están en mejora continua, entonces es una forma de gestionar esa labor. Después lo que debemos hacer definitivamente ya con una herramienta de gestión, siguiendo los estándares, ya con tecnologías implementadas, debemos hacer una toma de decisiones de acuerdo a la condición, ¿no? Como lo habíamos comentado al comienzo, es reemplazando empalmes que están en malas condiciones o terminaciones con alta actividad de descargas parciales o cables de repente que ya tienen una cantidad de años y que necesitan ser reemplazados. Pero ¿cómo tomo yo esa decisión? ¿A partir de qué o en base a qué tomo esa decisión? Más adelante vamos a ver un poco respecto a eso. Y definitivamente implementar este tipo de mantenimiento, de saber cómo están nuestros activos, definitivamente va a reducir la tasa de fallas de nuestro sistema, va a aumentar la confiabilidad de nuestro sistema y vamos a poder administrar recursos de repente de una mejor forma, ¿no? Recursos que estaban destinados de repente a un cambio de conductores que de repente este cable se programó el cambio, pero realmente el cable estaba en buenas condiciones y todavía se puede alargar la vida útil de ese cable. Entonces son varias ventajas que nos va a traer la implementación de este tipo de herramientas de gestión. Si vemos una línea de tiempo y de probabilidad de falla de un cable con y sin diagnóstico, podemos ver siempre que en la parte inicial de cualquier activo tenemos una alta tasa de probabilidad de falla, ¿no? En un cable principalmente esto lo vamos a tener cuando se instalan, por ejemplo, las terminaciones. Tenemos un proyecto, se instalan unas terminaciones y si es que dentro del proyecto no se contemplaron las pruebas iniciales para esos cables, puede ser que tengamos algún tipo de problemas con el control de calidad al momento de la instalación y puedan ocurrir algún tipo de fallas. A lo largo de la vida útil del cable, el cable va sufriendo diferentes tipos de fallas hasta llegar a un punto en que ya es inviable y ocurre la mayor cantidad de fallas y el cable tiene que salir de servicio. Que pueden ser por el mismo tiempo o el desgaste del aislamiento de la vida útil. Pero si tenemos un cable que está sujeto a ciertas labores de diagnóstico y tenemos, por ejemplo, una herramienta de gestión, nos va a permitir principalmente a extender la vida útil del cable, determinar en cierto periodo de la vida útil las pruebas que debemos hacer para poder llegar a esta conclusión y decir que este cable se le puede extender 20 años dependiendo en qué condición esté. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es medir la condición actual del cable, es decir, hacer una medición de descargas parciales, por ejemplo, o tangente delta, hacernos la consulta, ¿tiene actividad de descargas parciales el cable? Si es que sí, tiene actividad de descarga parcial, nosotros debemos localizar dónde está esta actividad de descarga parcial y hacer el reemplazo del componente que lo presenta. Si es que si este cable no tiene actividad de descarga parcial, podemos evaluar la tangente delta o podemos evaluar ambas en paralelo. Si es que tiene valores altos de tangente delta, también se tiene que hacer medidas correctivas a corto plazo y evaluar la condición y volver a hacer otra medición. Una vez que se corrobore que no tengamos una descarga parcial y nuestra humedad está o nuestro problema de envejecimiento está dentro de lo que te dicen los parámetros, podemos pasar a otra herramienta o un software de estimación o de gestión de activos, en este caso de cables, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es eso, es cuándo se tiene que hacer una medición, qué herramientas podemos utilizar para prolongar la estimación de vida útil de un cable y algunas otras pruebas que debemos de tomar en cuenta para saber la real condición del cable.
Específicamente, estos sistemas de gestión también nos van a ayudar a determinar cuándo se debe realizar estas labores. Entonces, vemos una lista de pruebas que se le debe hacer un cable. Seguro ustedes ya han realizado alguna de ellas o de repente se les hace común realizar alguna de ellas o de repente algunos no, de repente solamente hacemos resistencia de aislamiento, como habíamos comentado al comienzo. Pero estas pruebas al final de todo nos van a ayudar a saber cuál es la condición, ¿no? Y vamos a empezar a nombrar una por una y decir cuál es la finalidad. Por ejemplo, en el caso de una tensión aplicada, o en este caso como puede ser con una fuente BLF, esta prueba normalmente se hace, o esta prueba de aceptación se hace cuando se instala un cable nuevo, se instala una terminación nueva, y lo que se quiere corroborar es que el cable resista esta tensión aplicada durante un tiempo determinado, y eso garantiza, entre comillas, que el cable no vaya a tener ningún tipo de problema en un futuro, ¿no? El único resultado de esto es si el cable pasa o no pasa, ¿no? Se ha comprobado que esta prueba definitivamente no es 100% eficaz. Se recomienda, incluso los estándares recomiendan hacer esta prueba con otras pruebas de diagnóstico, por ejemplo, como son la tangente delta o las descargas parciales. Y, por ejemplo, ¿en qué consiste la tangente delta, no? La tangente delta principalmente nos va a dar una medida de la condición integral del aislamiento. ¿Qué llamamos una condición integral del aislamiento? Llamamos al aislamiento del cable, las terminaciones y si es que tuviese empalmes también. Entonces, esta tangente delta nos va a dar información valiosa de cómo está el cable, cuál es su grado de envejecimiento, por ejemplo, si es que hay algún tipo de corriente de fuga, si hay ingreso de humedad, si hay arborescencias acuosas. Nosotros sabemos que especialmente en zonas que tienen temporada de lluvias muy alta, podemos tener este problema de ingreso de humedad. Las descargas parciales. ¿Qué involucra el tema de las descargas parciales? Las descargas parciales principalmente van a ser problemas puntuales que principalmente se van a deber por problemas en el montaje de las terminaciones y de los empalmes, ¿no? Llamemos esto problemas de mano de obra. De repente no se respeta la distancia mínima al momento de preparar una terminación, o no se tiene la herramienta adecuada para preparar una terminación, contaminación. Son ciertos tipos de problemas que al final van a ocasionar una falla en el cable, ¿no? Y esta medición de descargas parciales en comparación a una medición de tangente delta sí nos va a brindar cierta información de localización. Es decir, que nosotros vamos a poder ubicar exactamente cuál es la fuente de actividad de descarga parcial. ¿Qué más vamos a poder identificar con esta medición de descargas parciales? La intensidad. ¿Qué tan crítico es? Esta criticidad va a depender, por ejemplo, del tipo de aislamiento que tengamos en el cable. No puede ser XLP, puede ser EPR o puede ser un cable en aceite o puede ser mixto. ¿Qué más vamos a poder identificar con esta medición de descargas parciales? El voltaje de ignición y el voltaje de extinción. ¿A qué voltaje se enciende la actividad de descarga parcial? Si se enciende por encima de la tensión de servicio, si se enciende o de repente si está encendida siempre en operación. Entonces, dependiendo de estos parámetros, vamos a establecer nuestra criticidad al momento de hacer la evaluación de descargas parciales. Otra prueba muy conocida es la prueba de reflectometría, que en verdad es una prueba que te ayuda a ver cualquier tipo de variación de impedancia que existe en el cable. Llamemos variación de impedancia, puede ser empalmes, puede ser humedad en algún empalme. Esta técnica también nos va a dar una localización de dónde tenemos cualquier tipo de problema. Por ejemplo, cable seccionado. De repente la pantalla se seccionó o de repente el conductor se seccionó. La reflectometría nos va a poder ayudar a encontrar ese tipo de problemas. La resistencia de la pantalla es una medición como un puente Kelvin que se hace para ver el tema de la resistencia en la pantalla y poder comprobar con las otras dos fases y ver si de repente hay un problema de corrosión o de repente hay un problema de fabricación con la sección misma de la pantalla. Y la última prueba que se debería realizar es la prueba de la cubierta, ¿no? Esta prueba de la cubierta es muy importante, especialmente en los proyectos, ¿no? Muchas veces se hace el tendido del cable o de repente se transporta el carrete
de un cable y no se verifica que el cable esté en buenas condiciones mecánicamente hablando. Esta prueba, después de hacerse el tendido del cable, muchas veces el cable sufre ciertos daños mecánicos, ¿no? Cortes, rasmillones, que al final van a ser un punto de falla en un futuro. Si bien es cierto, pueden pasar las pruebas iniciales del cable, pero a la larga va a ser un punto de ingreso de humedad, de corrosión, que a la larga van a traer un problema para el aislamiento del cable. Entonces, todas estas pruebas se deberían hacer definitivamente un cable nuevo o un cable después de hacer una reparación. Como es muy conocido, las pruebas en DC, especialmente para cables de proceso extruido, principalmente XLPE, ya no son recomendadas, tanto como la normativa ISE, la IEEE, recomiendan fuentes alternas para realizar pruebas para saber la condición del aislamiento de los cables. Una de ellas es la prueba BLF, ¿no? Que es una prueba muy conocida por la capacidad que tiene de poder probar gran longitudes de cable y poder hacer también pruebas de diagnóstico a la par de pruebas de aceptación. Habíamos hablado de la prueba BLF de pasa o no pasa. Es una prueba que, si bien es cierto, se utiliza mucho actualmente, especialmente en minería, en empresas eléctricas. La prueba de BLF es una prueba como resultado, solamente es un sí o es un no, y tiene una duración dependiendo qué estándar estén siguiendo. Puede ser la IEEE 60 minutos o la IS 15 minutos con voltajes determinados para diferentes niveles de tensión. Y esta prueba en verdad, como habíamos mencionado, no es 100% eficaz para detectar si un cable va a tener o no problemas en un futuro. Es una prueba muy sencilla de realizar. Como pueden ver, es conectar solamente al cable que se va a probar y aterrizar los cables que no están involucrados en la medición para evitar las tensiones de paso que se pueden generar en los otros cables o las tensiones inducidas. Entonces, adicionalmente a estas pruebas, se puede hacer otras pruebas en paralelo que te permiten saber cuál es la real condición del cable. Partamos por la tangente delta. La tangente delta, como habíamos dicho, es ver el estado integral del cable, ¿no? Podemos seguir ciertos lineamientos de las normativas. La idea es que tengamos tendencias e indicadores o números que nos van a permitir evaluar si el cable está en una zona de riesgo, si está en una zona de investigación o si es que el cable no puede entrar en servicio. Eso es en el caso de tangente delta. En el caso de la actividad de descarga parcial, o la medición de actividad de descarga parcial, como podemos ver en la gráfica de la derecha, tenemos en el punto más o menos 700 metros, tenemos una indicación de actividad de descarga parcial aproximadamente 2000 picocoulomb. Estos 2000 picocoulomb, por ejemplo, para un cable XLP es una intensidad muy perjudicial o que puede traer problemas incluso muy repentinas. Entonces, la función principal de la descarga parcial es ubicar dónde está el punto de actividad, en qué valor se encuentra esta actividad, en qué voltaje se enciende o aparece esta actividad de descarga parcial y saber qué tipo de descarga parcial es. La prueba de cubierta, principalmente, como habíamos comentado, es una prueba que se realiza después del tendido de un cable. La normativa es clara, tanto la normativa IS 6052, que es muy utilizada incluso por fabricantes peruanos para la fabricación de los cables, llama a mención a otra norma que es la IS 60229, donde menciona que se debe hacer una prueba después de la instalación, una prueba en DC, que consiste en aplicar 4 kb por milímetro de espesor de cubierta, máximo 10 kb por un minuto. Es muy importante que el cable esté tendido porque necesitamos un camino de retorno para esta corriente de fuga. De repente puede ser un camino metálico, una canaleta, una bandeja. Entonces, esta prueba vendría a ser algo así. Se aplica una tensión, hemos dicho, 4 kb por milímetro de espesor por un milímetro. Empezamos a hacer la prueba y si es que el cable tuviera algún tipo de daño mecánico, nosotros vamos a registrar una corriente de fuga. Si es un cable unipolar, por ejemplo, vamos a poder comparar con las otras 3 fases, identificar qué cable es el que tiene
mayor corriente de fuga y probablemente tenga la falla, ¿no? Esta prueba se relaciona, lo vamos a ver más adelante, se relaciona mucho con la prueba de tangente delta, porque nos va a ayudar definitivamente a relacionar dónde está el ingreso de agua, si es que tenemos algún cable con cierta sospecha de ingreso de agua por tangente delta, ¿no? Entonces es algo que debe ser implementado tanto por el área de proyectos, también como el área de mantenimiento para cables de media tensión, para cables de alta tensión. También está contemplada este tipo de pruebas para garantizar la parte mecánica del cable, ¿no? Habíamos nombrado la reflectometría. La reflectometría es una técnica que principalmente nos va a permitir ver cualquier tipo de variación de impedancia, principalmente inicio, fin de cable, empalmes, humedad en algún ingreso del cable. Nos va a permitir también ver cables seccionados. Es una técnica también que se utiliza mucho al momento de hacer el tendido de cables, ¿no? Ahora partamos. ¿Cuáles son? Al comienzo habíamos hablado de los planes de acción. En el análisis que nosotros hacemos sobre nuestras redes subterráneas o las redes que tenemos bajo nuestra concesión o bajo nuestro cuidado, nosotros debemos identificar principalmente qué tipo de problemas tenemos. Hay muchas empresas en las cuales yo he visitado y me mencionan mucho, yo tengo problemas con los empalmes, ¿no? O problemas con las terminaciones, tengo problemas de explosiones, y no sé por qué tengo ese tipo de problemas. De repente es al momento de hacer la instalación de estos accesorios, no se hace un control de calidad adecuado por parte de la contratista o por misma parte de la empresa. Entonces, si yo veo que tengo este tipo de problemas, lo que yo tengo que implementar definitivamente es una prueba de descargas parciales. Esta prueba de descargas parciales nos va a permitir aumentar el control de calidad. Y esto puede ser como parte de nuestro procedimiento antes de que entre un cable nuevo en servicio, tratar de implementar este tipo de labores para poder realizar este tipo de trabajos. Si queremos ya hacer un diagnóstico integral, por ejemplo, ya determinar la condición general del aislamiento del cable, podemos pensar en un plan de acción a mediano o a largo plazo, ya con una medición de tangente delta. Habíamos dicho que la tangente delta es una medición integral del aislamiento del cable, ¿no? Que involucra el aislamiento del cable y los accesorios. Ambas tecnologías, ninguna reemplaza a la otra, ambas tecnologías van a ser los pilares definitivamente para saber cuál es la condición del cable. Pero va a depender mucho también de qué tipo de diagnóstico vamos a querer hacer. Por eso es muy importante revisar cuál es la tasa de fallas o qué tipo de fallas estamos teniendo principalmente. Dentro de estas labores de diagnóstico, habíamos hablado del ensayo de pasa o no pasa, estamos empezando a hablar un poco de la tangente delta, del estado integral principalmente que nos da la tangente delta. Y esta tangente delta principalmente se va a referir a una normativa, que es la IEEE 400.2 del 2013, que es una norma que habla de las fuentes BLF y sus posibilidades de diagnóstico. Dentro de esta normativa también tenemos indicadores o parámetros que nos van a ayudar a nosotros a saber cuál es la condición del cable o si es que el cable necesita cierto tipo de acciones a realizar en un futuro. Dentro de esos parámetros, por ejemplo, tenemos la desviación estándar de tangente delta, el min de tangente delta y el delta de tangente delta, ¿no? Y estos parámetros nos van a ayudar, dependiendo del tipo de aislamiento, a analizar si estamos dentro de lo que te dice la norma o si es que estamos fuera o tenemos algún tipo de problema. Definitivamente estos parámetros nos van a ayudar, pero también hay que hacer una evaluación de tendencias. Y ahí hay un parámetro muy importante, o dos parámetros muy importantes que tenemos que tener en cuenta, y es la precisión de los resultados y la resolución de los resultados. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son ciertos patrones o ejemplos reales que ustedes van a poder encontrar, o de repente si hacen ya este tipo de pruebas, de repente se les va a hacer familiar. Por ejemplo, tenemos un caso de un cable en buena condición. Podemos ver en la parte
vemos ahí la línea superior roja, que es el límite máximo para un cable XLB, según la norma. Tenemos una línea anaranjada o amarilla, que es el límite dentro del límite máximo y el límite de observación, que es 1.2. Y tenemos las tres fases que están en la zona de que no necesita investigación, está en una zona buena, los valores son estables, tenemos valores de tangente delta normales, la desviación estándar está muy bien. Entonces podemos decir que este cable está en buenas condiciones. Fíjense además que podemos hacer un análisis de los puntos que genera estas líneas o estas tendencias. La normativa menciona que cada escalón de tensión, porque se debe medir la tangente delta en 13 escalones de tensión, se debe medir de 6 puntos por cada escalón. Nosotros recomendamos hacer 8 puntos para tener ciertas gráficas que nos van a permitir analizar ciertos problemas. Por ejemplo, podemos ver también que estos puntos dentro de los escalones de tensión están estables y eso quiere decir que el cable no tiene ningún tipo de problema. Se hizo una prueba de descargas parciales, no tiene tampoco descargas parciales y podemos decir que ese cable está en una buena condición. Aquí vemos claramente que el escenario cambió. Podemos ver que las tres líneas tienen una tendencia de crecimiento. Tenemos altos valores de tangente delta, los valores de delta de tangente delta también se están disparando. Los valores de desviación estándar obviamente están en valores críticos. Y lo que se recomienda aquí, por ejemplo, es evaluar cómo es que están estas tendencias por cada punto. Vemos también que tiene la misma característica. Se hizo una prueba también de descargas parciales, no presenta descargas parciales. Muchas veces, si es que el cable tiene alto ingreso de agua o altas arborescencias acuosas, la descarga parcial no es visible. Es un cable como referencia que tiene muchos empalmes. Eso es muy importante también saber los antecedentes que tiene el cable, la longitud, si tiene tantos empalmes y si es que tiene algún contacto o alguna zona o un recorrido del cable donde esté o hay posibilidad de ingreso de agua. Entonces se hace la prueba y se obtienen estos valores. Lo más probable, por los valores que tenemos ahí entre 8 y 16, es que esté ingresando agua por alguno de los empalmes. Entonces, ¿qué se podría recomendar aquí? Hacer una prueba de cubierta. Con una prueba de cubierta nosotros podemos reconocer o no si es que tenemos algún daño mecánico y también hay soluciones para poder localizar las fallas en la cubierta, ¿no? Entonces, lo que se recomendaría es hacer una prueba de cubierta, reparar esa falla en la cubierta y volver a hacer la medición. Si amerita, volver a cambiar, dependiendo de la cantidad de agua que se encuentra, cambiar el empalme o la zona donde haya este tipo de ingreso de agua. Este es un ejemplo ya de un cable XLP con descargas parciales en un empalme. Vemos que los parámetros de tangente delta se incrementan, pero el orden está entre 2 y 3. Está muy cerca del valor máximo permisible. Vemos los valores de tangente delta, de desviación, de delta, de tangente delta. Lo más importante, yo siempre que hago los análisis, es revisar, incluso primero que el valor de MTD o de tangente delta, revisar la desviación estándar. La desviación estándar para mí es un parámetro muy importante para saber o para diagnosticar cómo es que están los cables. Entonces vemos ahí que tenemos un valor bajo de desviación estándar, pero por encima de lo que te dice la normativa. Se hizo una prueba de descargas parciales y se encontró 3000 picocoulomb, ¿no? Que tiene correlación con los valores que estamos encontrando ahí. Tenemos valores altos de tangente delta, pero no tan críticos como cuando tenemos un ingreso de agua como en la presentación anterior, ¿no? Y podemos ver también las tendencias. Nos vemos ahí en cada punto que genera esta tendencia, podemos analizar las gráficas. Aquí tenemos otro problema de un cable XLP con tracking en un empalme con poco ingreso de agua. Entonces vemos aquí los valores ya están en el orden de entre 40 y 160. Vemos que una de las fases, la fase 3, por ejemplo, tiene una
un delta de tangente delta muy grande, la desviación también se dispara. Los valores de tangente delta de la línea 2 y 3 también están muy altos. Y hay que notar algo aquí muy importante. Yo, ¿cómo sé que tengo ingreso de agua? Me pueden preguntar. Si nosotros vemos la segunda gráfica, en el punto segundo vemos unas líneas verdes que están decreciendo. Cuando nosotros tenemos ese tipo de gráfica descendiente, es decir que estamos viendo un proceso de vaporización. Es decir que estamos probando un cable y que durante la prueba el cable se está secando. Entonces, si yo tengo este tipo de gráficas y este tipo de tendencias, yo puedo afirmar que tengo vaporización. Esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿no? O cuando tenemos mediciones que empiezan en un valor alto de tangente delta y empiezan a bajar durante el tiempo, lo más probable es que tengamos ingreso de agua. Lo que hay que hacer es esperar que acabe la prueba, puede ser 30, 60 minutos, y volver a realizar la prueba para ver en qué valor se ha quedado de valor de tangente delta, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la precisión y de la resolución para poder ver estas tendencias. Vemos ahí en la foto, por ejemplo, en la primera foto, esta gráfica decreciendo. Vemos también la posibilidad de ver los valores que según si te dice la norma están fuera o no dentro del límite. Las soluciones te van a decir si está bien o está mal. Y es muy importante comparar los valores respecto a las otras fases, ¿no? Porque son cables que han sido instalados por la misma persona muchas veces, han utilizado el mismo cable, los mismos accesorios, entonces deben de tener una relación o valores parecidos. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí valores de min de tangente delta, la desviación y el delta de tangente delta. Entonces, si vemos, la resolución es muy importante. ¿Para qué? Para realizar este análisis de gráficas, de tendencias y no solo de números, ¿no? Les había comentado que uno de los parámetros más importantes es la desviación estándar de los valores de tangente delta. Este es un cuadro desarrollado netamente por valores de experiencias en campo, donde nosotros vamos a poder, en base a estos indicadores de desviación estándar de la tangente delta, vamos a poder hacer un comentario o vamos a poder recomendar una acción requerida. Entonces, tomemos un ejemplo, imaginémonos que hacemos una medición de tangente delta y tenemos una desviación estándar, vamos a ver el segundo escalón, entre 0.01 a 0.08. Lo más probable es que tengamos arborescencias de agua o solamente descargas parciales. El envejecimiento, ¿cuál es la acción requerida? Envejecimiento moderado de arborescencia de agua. Concentración de DP para ser analizada, recomiendo hacer una prueba de DP. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Reemplazo de empalme si hay actividad de descarga parcial o degradación de la arborescencia de acosa sin ninguna acción inmediata requerida. O sea, tenemos ingreso de agua, pero no es algo alarmante. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una desviación estándar por encima de 0.5? Aquí, por ejemplo, tenemos un alto ingreso de agua en algún empalme o alguna parte del cable. Lo más probable que la medición que se tenga que hacer es solamente tangente delta. La descarga parcial lo más probable es que no te dé ningún valor significativo. La acción requerida, solamente la medición de T muestra este defecto. Definitivamente la tangente de T es la prueba que te va a decir si tienes ingreso de agua o no. ¿Y cuál es el comentario, no? O la recomendación, se podría decir, es hacer una prueba de cubierta y ubicar dónde es que está este ingreso de agua, ¿no? Entonces, por este cuadro, por ejemplo, es un claro ejemplo de qué es lo que se puede obtener con el análisis de estos parámetros, por ejemplo, de la desviación o el min de tangente delta. Esto se basa principalmente en resultados que tiene Baur como el análisis a lo largo de todos estos años con sus equipos de prueba, ¿no? Que muchas veces hay muchos clientes que lo implementan dentro de sus procedimientos como parte de la evaluación de sus cables. Entonces, ya pasando un poco a lo que podemos hacer con las descargas parciales, hemos visto la tangente delta, el estado integral, de la relación que tiene con las pruebas de cubierta.
vamos a hablar un poco de las descargas parciales, ¿no? Como hemos dicho, la descarga parcial es un problema que principalmente se va a dar por problemas de cuando se instala algún tipo de accesorio. En estos momentos es muy difícil que algún cable tenga un problema de cavidades o descargas parciales desde la fábrica, porque casi todos los cables vienen de una forma, probados de una forma correcta, ¿no? Eh, los fabricantes de cables tienen sistemas resonantes donde pueden probar los cables en una jaula de Faraday y descartar que estén por debajo del máximo permisible por la normativa. Entonces, cables nuevos es muy difícil. El problema es cuando, por ejemplo, hay uniones, hay empalmes, hay terminaciones. Ahí es donde vamos a tener mayor actividad de descarga parcial. Dentro de esta medición de descargas parciales podemos optar también por otro criterio, ¿no? Por hacer una medición offline o hacer una medición online. Una medición offline definitivamente va a llevar a tener que sacar el cable fuera de servicio o tener la posibilidad de hacer durante un corte programado o durante una parada de mantenimiento una prueba que nos pueda decir si el cable tiene actividad de descarga parcial o no. Una prueba online definitivamente es una prueba que tiene ventaja respecto a eso porque podemos instalar sensores pasivos que nos permiten identificar si el cable tiene actividad de descarga parciales o no. Ambas tecnologías tienen ventajas, desventajas, las vamos a ver ahorita, pero principalmente ambas tecnologías o ambos modos de medir descargas parciales nos van a ayudar a la ubicación de dónde viene la actividad de descarga parcial, la cantidad de actividad de descarga parcial, a qué voltaje enciende la actividad de descarga parcial, a qué voltaje también desaparece la actividad de descarga parcial. Evaluar los patrones de resolución por fase que nos van a ayudar a identificar qué tipo de descarga parcial tenemos, si tenemos una descarga parcial interna, si tenemos una descarga parcial externa y también evaluar tendencias. Si hacemos, por ejemplo, si tenemos una industria o estamos en una empresa minera y queremos saber la condición de nuestras terminaciones, de nuestros empalmes, o hemos tenido cierto tipo de problemas, una medición de DP online definitivamente nos va a ayudar muchísimo a hacer un primer overview o un vistazo de cómo es que están nuestros cables, ¿no? Mediante pruebas rápidas, pruebas de corto tiempo, podemos saber la cantidad de actividad de descarga parcial, los patrones de resolución, vamos a poder ver la cantidad de pico coulomb que tiene la actividad de descarga parcial y podemos evaluar incluso si es que es realmente una actividad de descarga parcial, si es ruido también, y esta actividad va a poder ser localizada. Eso es lo que nosotros queremos ver. De nada nos sirve medir una medición de actividad de descarga parcial si no tenemos el punto de ubicación. Entonces el mapeo o la ubicación de actividad de descarga parcial es muy importante. Esto puede servir, la medición online puede servir como un primer vistazo de nuestras redes y ya después de hacer un primer chequeo, ubicar qué cables se encuentran en un punto crítico y de repente evaluarlos con una medición offline. Una medición offline tiene la ventaja principalmente de poder evaluar o excitar el cable en valores más altos de tensión, es decir, por encima de U sub 0. La normativa recomienda hacer las pruebas de descargas parciales en 1.5, 1.7 hasta 2 veces U sub 0. Y esa es la ventaja. Podemos ver actividad de descarga parcial que de repente un equipo online no puede ver. Recordemos que un equipo online va a trabajar con la tensión de servicio, entonces su máxima voltaje o voltaje de prueba va a ser la tensión de servicio U sub 0. Entonces la desventaja ahí de una online es eso, no podemos excitar por encima de la tensión de servicio. Pero la gran ventaja es que no tenemos que desconectar nuestro cable, ¿no? Pero ambas tecnologías, ambos modos se pueden complementar, como lo habíamos comentado ahorita. Entonces, cuando tenemos una actividad de descargas parciales en un cable, imaginemos un cable que ya tiene actividad de descarga parciales cuando el cable está en servicio. Cuando ocurre esta actividad de descarga parcial, se van a producir unas señales que van a viajar a través del conductor y de la pantalla. Entonces, nosotros lo que hacemos cuando tenemos una actividad de descarga parcial es tratar de capturar estas señales y lo vamos a hacer principalmente en cables. Se manejan estos sensores de alta frecuencia. Estos sensores de alta frecuencia lo que van a hacer es capturar principalmente
en las bajadas de tierra o en las pantallas de los cables estas señales y nos van a indicar si el cable tiene actividad de descarga parcial o no. Entonces, dentro del monitoreo que hacen estos equipos, que pueden ser sensores portátiles, pueden ser sensores fijos, dependiendo de la criticidad del alimentador o también de lo que está buscando el usuario, vamos a poder monitorear la actividad de descarga parcial y establecer ciertos criterios si es que está dentro de lo que te dicen las recomendaciones o no. Dentro de esto también, de estos monitoreos, vamos a poder establecer o analizar los patrones de resolución por fase. Esto nos va a poder identificar, por ejemplo, si es una descarga parcial interna, superficial. También vamos a poder determinar si estamos, por ejemplo, en empresas, no sé, una siderúrgica o una empresa donde tenga cierta cantidad de ruido importante, nos van a permitir filtrar este tipo de señales y poder identificar si realmente es una actividad de descarga parcial o no. La idea de esto es poder tener ciertos parámetros que nos permitan identificar y comparar qué cable es el que tiene mayor riesgo de operación. Incluso también se va a poder identificar si la descarga parcial proviene del cable o proviene de otro activo que no sea el cable. Habíamos comentado algo muy importante, que cuando se hace una medición de descargas parciales online y offline, lo principal es encontrar la fuente de esta actividad, ¿no? Entonces, normalmente habíamos dicho que cuando ocurre un evento de actividad de descarga parcial se genera una señal y esta señal va a viajar a través del conductor y de la pantalla del cable. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es capturar esta señal. Entonces, normalmente cuando viaja esta señal va a viajar y nosotros vamos a capturarla con nuestros sensores. Como hemos dicho, puede ser sensores de alta frecuencia fijos o portátiles. Y lo que hacemos es, llegamos a capturar ambas señales y lo que nos va a dar definitivamente es una gráfica que nos va a permitir identificar cuál es el punto de la actividad de descarga parcial con reflectometría. Vamos a ver algo así como esto de aquí. Dentro de esta gráfica que nos dan las soluciones, vamos a poder identificar, por ejemplo, el punto exacto y vamos a poder decir, es muy importante también saber la información de los empalmes, por ejemplo, si es que no se tiene información de cuántos empalmes hay, porque normalmente estos eventos ocurren en los empalmes. Entonces, esta distancia que nos dan las soluciones nos van a poder corroborar si es que tenemos, por ejemplo, problemas en un empalme a 500 metros, a 200 metros, a 300 metros. Ya si hablamos de mediciones offline, aquí necesitamos, para excitar el aislamiento del cable, una fuente, ¿no? Normalmente los equipos o soluciones para medición de descargas parciales y tener indicadores utilizan como referencia la IS-6270, ¿no? Entonces, para hacer una medición offline necesitamos una fuente, principalmente en alterna. Necesitamos un capacitor de acoplamiento, un filtro de alta frecuencia, que nos permitan capturar esta señal, esta corriente aparente que se forma cuando se genera una actividad de descarga parcial. Dentro de esta medición de descargas parciales offline, se debe hacer un proceso de calibración. Es decir, este proceso de calibración nos va a ayudar a calibrar nuestro equipo y más o menos estar dentro de los parámetros que podemos ver en un cable, por ejemplo, XLP o un cable mixto o un cable en aceite, y nos van a ayudar también a determinar cuál es el inicio, cuál es el fin del cable, y nos van a ayudar también a identificar los empalmes. Si es que tenemos algún tipo de variación de impedancia en el cable, vamos a poder corroborarlo también en este proceso de calibración. Como habíamos dicho, es excitar el aislamiento en diferentes escalones de tensión con una fuente ya controlada. En cambio, si nos referimos a una medición online, en el caso de la offline, tenemos el poder de controlar y de excitar el aislamiento según el criterio de la normativa o incluso en hacer muchos más pasos de tensión. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder ver en qué voltaje de prueba la actividad de descarga parcial se va a encender. Es como exigir o excitar un poco más el aislamiento y ver si es que esta actividad está por encima o por debajo de lo que recomienda la normativa.
Y el resultado principalmente es esto, es saber dónde es que está la actividad de descarga parcial, en este caso aproximadamente a 700 metros, cuánto es la actividad de descarga parcial que registran nuestros equipos. Principalmente hay que hacer una evaluación dependiendo del tipo de cable. Hay diferentes valores que se recomiendan, ¿no? Definitivamente un cable de papel inmerso en aceite es más tolerable a la actividad de descarga parcial que un cable XLP. Entonces, un cable XLP estamos hablando, un cable nuevo estamos hablando del orden de 100 picocoulomb como prueba de campo. Y en el caso de un cable de papel inmerso en aceite estamos hablando de 2000, 5000 picocoulomb, ¿no? Recordemos que estas son pruebas en campo, son pruebas que se hacen considerando que se va a tener ruido. No se puede comparar con una prueba de fábrica por el tipo de condiciones que se tiene muchas veces en campo, ¿no? En fábrica tenemos un sistema ideal, una jaula de Faraday, por eso los parámetros son completamente distintos en cuanto a la cantidad. Aquí tiene que ver mucho el tema de la experiencia del proveedor y decir qué recomendaciones te da respecto a los valores. Muy importante también el patrón de resolución por fase para ver qué tipo de actividad es descarga parcial. Si tenemos descargas parciales superficiales, por ejemplo, si tenemos descargas parciales internas, que si bien es cierto, van a depender de qué tan específico quieras ahondar en el problema, ¿no? Muchas veces solamente necesitas identificar la ubicación, la cantidad y ver la criticidad y ver si reemplazas o no el empalme o reemplazas o no la terminación. Pero definitivamente el patrón de resolución por fase te va a ayudar a identificar dónde está el problema, qué tipo de problema estás teniendo para mejorar tus controles de calidad cuando se hacen en la instalación o el montaje de estos accesorios. Ahora, hemos visto la cantidad de pruebas que podemos hacer, tanto de descargas parciales como de tangente delta, pruebas de cubierta, reflectometría. Creemos que la base del diagnóstico definitivamente son las maletas de pruebas. Estas maletas muchas veces vienen con unos software de análisis de información, pero ¿qué más se puede hacer con esta información? Esta información muchas veces no se procesa correctamente, no tenemos la evaluación correcta de estos resultados. Es por eso que nosotros manejamos un sistema de gestión de activos, en este caso de cables, que se basa principalmente en las mediciones de tangente delta. Los cables hemos dicho que tienen que estar libres de actividades de descarga parciales, no se reemplaza ninguna herramienta, ningún tipo de tecnología con la otra. Entonces, esta herramienta funciona con los archivos fuente de los equipos de medición de tangente delta. ¿Cuál es el objetivo principalmente de un activo? Definitivamente es optimizar la vida útil, ¿no? Sacarle el máximo provecho a nuestros cables y la única forma que podemos hacerla es haciendo diagnóstico. Entonces, muchas veces el cable está expuesto a diferentes tipos de problemas. Puede ser tiempo de vida, la carga eléctrica, envejecimiento eléctrico, químico, la humedad, si tenemos un cable que está sometido en agua, la calidad del montaje y la instalación también. Pero es muy importante saber que no hay relación directa entre el periodo de servicio y el envejecimiento. Podemos tener un cable nuevo que ha fallado muchas veces y que no necesariamente está en relación con un cable nuevo que no haya tenido ningún tipo de falla. No hay una relación directa entre ambos. ¿Cuál es lo que realmente buscan las empresas o están haciendo las empresas actualmente? Bueno, principalmente algunas empresas, cómo es que manejan su gestión de activos, ¿no? Hay algo que muchas veces se implementa y es el histórico, ¿no? La base de datos que ellos tienen ya establecen un punto definido de periodo de funcionamiento del cable, no puede ser 40 años. Si el cable tiene 40 años, ya debería darse de baja, ¿no? Si el cable está por debajo de 40 años, el cable está, entre comillas, en buenas condiciones, ¿no? Pero esto tiene un costo, ¿no? Normalmente este criterio de gestión es muy costoso. Muchas veces se sustituyen cables que están aún en buen estado y podemos tener, como habíamos dicho, cables nuevos con una alta tasa de fallas y que no se sacan fuera de servicio porque todavía se tiene este tipo de criterios.
Eso es una forma de tener o plantear un sistema de gestión en algunas empresas. Otro sistema es ya haciendo un mantenimiento basado en la condición. Aquí, por ejemplo, ya tenemos como referencia maletas de prueba, ¿no? De tangente delta, de descargas parciales, que siguen ciertas normas y podemos establecer ciertas zonas de seguridad, de investigación y de alta probabilidad de fallas. Con este sistema ya podemos empezar a hacer mantenimiento basado en la condición, podemos prevenir fallas, podemos sustituir ciertos empalmes, ciertas terminaciones que podemos encontrar defectuosos, podemos también extender la vida útil de los cables. Pero no tenemos información sobre cuánto es la vida útil de un cable o residual de un cable, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos trabajar con herramientas de gestión como esta, que se llama Statex, que lo que hace Statex principalmente es determinar un nuevo parámetro que es el índice de envejecimiento en base a la medición de tangente delta y en base a una cantidad de mediciones de tendido de cables, principalmente XLP, de una empresa distribuidora en Corea. Entonces, esta base de datos más este algoritmo creado te puede hacer un cálculo de estimación de vida útil residual de los cables. ¿En qué consiste esta herramienta de gestión? Vamos a ver dos conceptos principales. Hemos visto que en la línea de probabilidad de falla o en la gráfica de la bañera, que algunos lo conocen, tenemos una alta probabilidad de fallas al inicio. Hemos dicho pueden ser producto de los montajes de las terminaciones. Entonces eso vendría a ser la parte amarilla y que eso se puede eliminar haciendo pruebas de control como de tangente o de descargas parciales. De ahí tenemos un punto de SP, que es el punto de degradación. Es decir, que cada material de aislamiento de cable tiene un punto en el cual una cantidad de años se va a empezar a degradar conforme avance el tiempo de operación. De ahí tenemos otro punto importante que es el CP. Este punto CP es un punto que involucra dos cosas. Primero tenemos un punto límite operativo económico, es decir, un punto donde el cable tiene una mayor cantidad de probabilidad de fallas. Y este punto límite operativo económico va a tener un margen de seguridad específico que lo va a determinar la empresa en el caso que quiera ser más conservador con las pruebas o no. La idea es tener claro estos conceptos, un punto en el cual el cable llega a ser un costo para la empresa porque empieza a fallar constantemente, y el punto de degradación que se está en base principalmente a esta base de datos y estudios que se ha hecho con diferentes tipos de aislamiento de cables. Entonces lo que se hace se ingresa a estos valores de tangente delta con los equipos de pruebas, y lo que se determina es el índice de envejecimiento o índice R, que no es otra cosa que una fórmula entre la raíz cuadrada de la tangente delta, la delta de tangente delta y un parámetro nuevo que es el T de Skirt, que va en función a los valores de tangente delta y a la resolución de los parámetros de tangente delta, ¿no? Con estos parámetros se calcula este índice de envejecimiento y también se contempla el tiempo de funcionamiento del cable. Entonces, por ejemplo, tenemos un cable, hacemos nuestra medición de tangente delta, tenemos un índice de envejecimiento, se hace el cálculo de envejecimiento, de la velocidad de envejecimiento, en función al índice de envejecimiento, a la edad del cable y al punto de envejecimiento del cable, y este a su vez hace una proyección para hacer un cálculo de la vida útil estadística del cable. Es decir, que ese cable en cierta época de su vida va a tener una estimación operativa más o menos de 50 años. Pero ¿qué más te puede dar esta herramienta de gestión? Esta herramienta de gestión, en base a las mediciones que tú también tengas, va a programarte cuándo es que tienes que hacer la siguiente medición. Dependiendo de los valores que obtienes, el software te recomienda
que tienes que hacer una medición de acá a 10 años, puede ser 5 años, puede ser 4 años. Se realiza la siguiente medición, se hace otro cálculo del índice de envejecimiento, se calcula otra velocidad de envejecimiento y te va a dar otra estimación de vida útil. En este caso, el cable no sufrió ningún tipo de problema. Es más, se optimizó o se alargó la estimación de vida útil por 13.6 años. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el cable siempre está monitorizado. Se hacen unas mediciones y el software te dice, te programa las labores de mantenimiento que debes de tener. Si comparamos, por ejemplo, la evaluación según la normativa y si comparamos según una herramienta de gestión como Statex, podemos ver diferencias muy notorias, ¿no? Tenemos nuevos parámetros de evaluación, por ejemplo, podemos ser mucho más efectivos al momento de evaluar el cable y poder predecir, por ejemplo, cuánto de estimación de vida útil le queda. De repente la normativa sigue solamente ciertos parámetros y al tener estos nuevos parámetros como el índice de envejecimiento o el test izquierdo nos ayudan a entender un poco más qué tipo de problemas podemos tener en el cable. Por ejemplo, en la parte izquierda es algo muy común que podemos hacer, es tener evaluaciones según los valores de tangente delta. Y en la parte de la derecha podemos ver en el caso que, por ejemplo, el cable haya sufrido una sobrecarga y queremos ver que después de esa sobrecarga, queremos ver si es que la vida útil se mantuvo en el mismo punto, de repente se redujo o de repente en qué condición está. Entonces, vemos la primera prueba, por ejemplo, que es el punto azul. Por ejemplo, nos dio más o menos 59 años. El cable, imaginémonos que tuvo un evento, se hizo traslado de carga, el cable estaba sobrecargado. Queremos saber en qué condición quedó después de ese periodo de tiempo estando en esa condición. Vemos que en la segunda medición el cable ha sufrido una reducción de la estimación de vida útil y después se hace otra medición donde ya se alarga un poco más la vida útil, pero no es igual al primer cálculo, ¿no? Entonces, eso es un caso que puede ser un caso muy común que podemos ver aquí. Entonces, volvemos a la gráfica de la bañera. Vemos que en la parte superior ya tenemos indicados los puntos de referencia, este R1, R2, R3, que van a ser determinados por estas herramientas de gestión, que van a ser nuestros puntos claves para determinar cuándo se tiene que hacer la medición y ver si es que se puede extender la vida útil del cable o no, en diferencia a un cable que está sin diagnóstico. Entonces, la idea de esta herramienta también de gestión es poder establecer una nube. Llamamos una nube a una nube en base a los cables que ustedes tienen. Es muy importante que cada red, cada realidad tiene una realidad distinta, ¿no? No es igual de repente una empresa de distribución de repente en Corea que aquí. Por eso el software se adapta a diferentes condiciones, a diferentes materiales de aislamiento. Entonces es muy importante también que se cree la propia cultura o filosofía de diagnóstico en cada empresa. Esto, por ejemplo, es un caso del centro de control de ellos respecto al análisis de cables. Tienen todo monitorizado, el software está implementado en su SCADA. Y bueno, como conclusiones de tener una herramienta de este tipo, hemos visto que las diferentes pruebas pasan a ser ya una nueva dimensión en el tema del diagnóstico de cables que nos van a ayudar definitivamente a hacer una mejora en la planificación de nuestros mantenimientos. Vamos a mejorar la calidad del suministro sin necesidad de fallas. Muchas veces vemos que las empresas invierten mucho en mantenimientos correctivos y no ven a futuro una implementación de este tipo. Y claramente
que la tendencia en muchas empresas es cambiar este concepto, ¿no? De tratar de reducir este tipo de mantenimiento correctivo y empezar a hacer diagnóstico, ¿no? Y el retorno de la inversión es significativo gracias a la gran cantidad de problemas que se pueden evitar y sobre todo optimizar los tiempos de vida útil de los cables. Algunos casos de ejemplo que hemos podido recopilar. Kepco, que es la empresa que ha desarrollado esto y que lo tiene implementado ya más de 8 años en sus redes. Ellos, por ejemplo, tienen como registro cables nuevos, es decir, por debajo de 13 años, una tasa de fallas de 0.32. Cables que están diagnosticados, que son cables que están por encima de los 13 años, tienen una tasa de 0.29 y cables que no están diagnosticados tienen una tasa de 3.37. O sea, si se dan cuenta, es 10 veces más casi las probabilidades si es que no se hace el diagnóstico. Entonces, definitivamente esto ayuda a reducir el tema de las tasas de fallas y de alguna otra forma evitar el tema del mantenimiento correctivo que muchas veces nos lleva a pagar penalidades o parar producciones. Otro ejemplo también, y ellos lo ven analizando la comparativa entre Statex y siguiendo solamente una normativa. Siguiendo solamente la normativa, 255 circuitos deberían ser cambiados. Y con Statex se determinó que solamente 55 circuitos debieron ser cambiados o se diagnosticaron con una vida útil residual menor a 2 años, ¿no? Entonces, hay un ahorro significativo, también hay una mejora del análisis, de la interpretación de los resultados en base a este tipo de herramientas que van a ayudar también a ahorrar dinero y también el beneficio de tener este tipo de herramientas de gestión es definitivamente a sacarle el máximo provecho al activo, en este caso aumentar la vida útil, ¿no? En este caso ellos aumentaron 11 años por los cables que estaban diagnosticando. Y el otro caso es una empresa de distribución, una empresa eléctrica en Alemania. Ellos realizaban ya funciones o labores de diagnóstico y evaluaron si es que este tipo de soluciones podría servir, por ejemplo, para su sistema de activos, ¿no? Ellos aproximadamente tenían 1.500 cables. Los cables más críticos los probaban cada 4 años, que es el 30% de sus cables. Los menos críticos cada 8 años, en base solamente a una normativa, como lo habíamos visto. Y el 40% de los cables se quedaban sin hacer mediciones. Como es sabido, una prueba de un cable no es algo que lo puedas hacer cada mes. Entonces, las mediciones que se hacen en los cables muchas veces están en el orden de 170, de 250, si es que se programa de una forma correcta. Se realizó el ingreso de la data al software y se pudo encontrar ciertas mejoras respecto a su gestión de activos y mejorar costos. Primero, el tiempo medio más largo hasta la siguiente medición de la TD tenía una diferencia de medio año, es decir, que ellos establecían hacer la medición, por ejemplo, en 5 años y el software les daba la recomendación medio año más. O sea, se tenía un valor más exacto. La segunda opción fue, o la segunda ventaja, que era con la misma capacidad de mano de obra y equipo de medición, se puede realizar una evaluación del estado de un 17% más de cables. Esto significa más conocimiento del estado de los cables, menos fallas y menos costos de reparación. Se está definitivamente cambiando el tipo de enfoque de gestión de activos que ellos tienen bajo un histórico y se está haciendo algo más dinámico en base o en función a una herramienta que te da ciertos lineamientos y evaluaciones, ¿no? Otra de las cosas que también fue muy importante para ellos es que tienen una base de datos ordenada de todas las pruebas que realizan. Es decir, que el proceso o de información la tienen concentrada solamente en
una herramienta y pueden hacer una mejor evaluación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, la verdad, por su tiempo. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero Alonso Butrón, tenemos varias consultas de los participantes. Una de ellas es de Oscar Saavedra, nos dice, según la norma vigente, ¿cuál es el valor del nivel de aislamiento de los conductores? Fase y fase tierra. Los niveles de aislamiento. Te puedo decir los valores de tangente delta. Yo la verdad no utilizo mucho la medición de aislamiento como referencia de condición de un cable. Definitivamente una medición de tangente delta es mucho mejor. Por ejemplo, para un cable XLP, que vendría a ser la medición fase tierra, eh, el valor máximo que puede tener es 1.2 por 10 a la menos 3. El siguiente escalón es de 1.2 a 2, ya entra a una zona de estudio, y si está encima de 2, ese cable no puede entrar en servicio. Y a su vez tienes que analizar las tendencias, ¿no? Si de repente tienes un problema de ingreso de agua, o de repente si es un cable nuevo y tienes un carrete de cable, está almacenado y lo quieres utilizar en un proyecto, tienes que ver las tendencias, si tiene humedad o no. Pero como resistencia, aislamiento, la verdad no utilizo como indicador de diagnóstico de cables. Ok, ingeniero, tenemos otra pregunta de Gustavo Fernández Rivera. Nos dice, ¿cuánto influye el tipo de aislamiento del cable con la secuencia de pruebas para su diagnóstico? Definitivamente, dependiendo del tipo de cable, se va a tener diferentes criterios de evaluación. Cada prueba, por ejemplo, para un cable XLP tiene diferentes criterios. La secuencia va a ser la misma, en verdad. Lo que varía son los criterios de evaluación, los valores o los resultados. Si es un cable mixto, también se debe considerar ciertos criterios, dependiendo de si es que el cable tiene mayor cantidad de cable XLP que cable en aceite o así. Pero la secuencia de prueba va a ser la misma. Ok. Luego nos dice también dónde se puede ver estadísticas de fallas de cables sin media tensión y cuánto es su influencia. Te puedo pasar alguna información específica de esto. Hay papers respecto a cuáles o en qué, principalmente dónde es que fallan los cables. Principalmente es en los empalmes, con las terminaciones, más que en el propio aislamiento. Tienes ahí referencias como la Netra, que el SIGRE, donde puedes identificar ahí, que en verdad son bases de datos de cientos de mediciones y estadísticas, donde te indican incluso también qué material de cable es el que más falla. Pero si deseas, te puedo pasar cierta literatura sobre eso. Sí, porque Marco Javier Pacheco nos dice también, de acuerdo a su experiencia, los cables en qué nivel de tensión son los que más fallan. Depende, en verdad, más que del nivel de tensión, depende del control de calidad que les haga, ¿no? Si tienes un cable, eh, por ejemplo, de 10 kb y en el momento de hacer la instalación o no tuviste los controles de calidad suficientes, puedes tener muchos problemas, y puedes tener un cable de 35 kb que si le haces las pruebas pertinentes no vas a tener ningún tipo de problema. Depende mucho del control de calidad que tengan los cables, ¿no? Ujú. Luego José Ramos nos dice, ¿cuál es el tiempo de vida nominal de los cables de baja tensión, media y alta tensión? Bueno, esa es una buena pregunta que te lo debería responder un fabricante de un cable. Ellos tienen más o menos una estimación de vida útil de su cable, pero recuerda que eh, el cable, una vez que se instala algún tipo de accesorio, ya tiene otro tipo de comportamiento o de otra probabilidad de falla. Yo creo que eso más te lo podría responder un fabricante de conductores
que contemple también la posibilidad de si instalas una terminación o si el cable tiene un empalme, no sé. A ver, acá tenemos una pregunta de Jesús Vélez. Nos dice, para una instalación comercial e industrial donde cuenta cables de alimentación a cada piso, a cada tablero de distribución, ¿qué tipo de mantenimiento se puede realizar? ¿Cada cuánto tiempo? Y el periodo, ¿no? Para poder implementar un plan de mantenimiento. Bueno, en el caso de cables de baja tensión, lo principal que vas a hacer es la medición de resistencia y aislamiento, ¿no? En baja tensión sí, pero en cables de media tensión no principalmente la medición de resistencia y aislamiento. Te recomendaría hacer lo que te dice la norma técnica peruana respecto a las mediciones de aislamiento nada más. Sí, pero nosotros estamos más enfocados en cables de media tensión y hacer pruebas también en cables de alta tensión. Ok, también nos dicen qué porcentaje de pérdida de vida útil del cable representa una mala instalación de cable. Como te digo, depende de lo que el equipo o de los resultados o los indicadores te den. Eh, por ejemplo, si tú haces una mala instalación o no tienes, cometes un error, por ejemplo, en instalar el termocontraíble o generas, por ejemplo, un daño en el aislamiento, este proceso de degradación no es que vaya a fallar inmediato, puede demorarse mucho tiempo, dependiendo de qué tan grosero sea el error. Si es que falla el cable, tienes que hacer, bueno, haces una medición, tienes que sacar los indicadores y el software es el que te va a decir cuánto es la estimación de acuerdo a estos valores y de acuerdo a la base de datos que tiene. Recuerda que el software lo que hace es compara estos valores de tangente delta de tu cable que estás midiendo y lo va a comparar con una base de datos de más de 90.000 cables y de acuerdo a eso va a estimar una estimación de vida útil. Entonces, dependiendo en verdad qué es lo que encuentres tú cuando haces una medición. Ok, listo, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. A ver, le doy el pase al ingeniero Alberto Alvarado, directivo del capítulo de eléctrica. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alonso, por tu exposición que ha sido bastante clara. Y quería hacerte una consulta antes que termine todo esto. Sí, Era de claro. que en el software que ustedes proponen, para poder determinar la vida útil del cable, o sea, de lo que queda, hiciste una mención de que de acuerdo a tu experiencia era, si no entendí bien, era para unos tipos de cables del tipo de XPL. La pregunta es, generalmente eso era por experiencia que ustedes habían colocado o habían calculado o determinado tu software probablemente el tiempo de vida que le queda a ese cable. La pregunta es, ¿tu software, así como está con lo que viene preparado, sería válido para cualquier tipo de cable o tendrías que uno que ponerle las características propias de un cable determinado, por ejemplo, de fabricación nacional, por ejemplo? Esa era mi consulta final. Claro, la base de datos, como lo había comentado justo en la respuesta anterior, eh, la base de datos está principalmente en cables XLP, que es la base de datos que utilizó esta empresa, nuestro partner. Y lo que hace el software es, con el algoritmo se puede hacer el cálculo para diferentes tipos de aislamiento. XLP, puede ser EPR o puede ser también cable mixto. Entonces, no habría ningún inconveniente si es, o por ejemplo, OTR, XLP también, ¿no? Con retardante. Pues la idea es que se cree una base de datos, sí. Por ejemplo, si usted tiene, todos sus cables son XLP o TR-XLP, se va a crear una base de datos y de acuerdo a eso se va a generar los valores y los resultados de estimación que te da el software. No solamente se encasilla a un tipo de cable o algún tipo de fabricante, sino el algoritmo está diseñado para ser abierto para otras posibilidades y otros escenarios. Bien.
Muchísimas gracias a nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú eh, por tu traspaso de tu experiencia, más que todo a todos nuestros invitados que son 118 y te agradecemos por el alcance que nos has hecho el día de hoy en cuanto a tu experiencia y también en presentarnos los alcances que tiene eh, tu equipo a la cual estás representando. Francamente, sí, hay bastante, más que todo, si nos dedicamos a la parte de mantenimiento, nos da parámetros como para poder uno determinar y hacer los correctivos y más que todo, ¿no? Poder programarlos con tiempo y eso de ahí, francamente, es un ahorro amplio en ese sentido, ¿no? Exacto. Sí, no, agradecerles la verdad, ingeniero. Y la idea de esto es tratar de compartir la información y que se sepa que existen ya herramientas de gestión. Hay países, por ejemplo, como Colombia, donde ya se están eh, implementando sistemas de gestión para las empresas eléctricas de forma obligatoria y creemos que ese es el futuro, es que las empresas empiecen a contar con este tipo de herramientas para hacer mantenimientos basados en la condición y puedan predecir de alguna forma o evitar estos cortes no programados que tantos dolores de cabeza a veces causan, ¿no? Así es, tanto para ellos como para los usuarios finales que somos casi todos nosotros, ¿no? Exacto. Que tenemos. Así es. Simplemente agradecerte, Alonso, muchísimas gracias por tus conocimientos. Entonces, tienes aquí al Colegio de Ingenieros para que puedas acercarte las oportunidades o traernos otras noticias más acerca de los adelantos que hay en respecto a lo que es el tema de mantenimiento o equipos nuevos. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la ventana, muchas gracias por Cetradi también por la oportunidad. Ellos son nuestros representantes exclusivos en Perú y cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo, quedo a su disposición. Ok, muchísimas gracias, Alonso. Y con respecto a los 112 participantes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a esta charla a la que el capítulo de Ingeniería Eléctrica le está brindando a todos ustedes. Que tengan un bonito día y a cuidarse. Buenas tardes.